Yo soy de Kenia y ellos son chilenos. Sí, y ella es tica. 18 de agosto de 2021 y ahí salimos de Chile. Bueno, mi nombre es Abraham, vengo de Venezuela, emigré hace 4 años, estuve en Chile. Bueno, me vine para acá buscando el sueño americano. Entonces, pues la he pasado muy difícil dentro de esa selva. Duré 9 días, lo que se ve es inhumano, de verdad no se lo recomiendo a nadie. Era puro caminar desde Colombia. Ríos, pasar ríos, caminar, pasar rocas. El río estaba crecido, estábamos haciendo la cadena humana para atravesar el río. El dinero se me salió, al pasar el río se me salió el dinero. Yo por tratar de agarrar el dinero casi me ahogo, casi me muero, pues no sé nadar. Hay mucho peligro, sí. Había mucho peligro en el camino y también pasamos mucho hambre, porque lo que traíamos desde Colombia se acabó, la comida se acabó. Hasta el agua se acabó. Llegamos a tomar agua de río. Sí, teníamos diarrea cuando llegamos en Panamá. Diarrea y vómito. Ay, sí, pedimos todo, pedimos ropa. Llegamos, toda la ropa que tenemos ahora dieron acá a Costa Rica porque no teníamos ropa. Las botas que yo tenía siempre se pegaban. Entonces tuve que sacármelas y me dolía porque me raspaba los pies con las piedras que estaban abajo del teníamos, carro. sí. Y ya me cansé de llevarlos así tirándolo, entonces boté mis zapatos para afuera y llevé de mi mamá sin querer porque me dolía las piernas. No, que era fatal, no quiero ni imaginarlo. Dejé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y vine para acá para ayudarlos y a yo superarme también, obviamente. Lo más difícil fue Las montañas. la montaña, sí. Porque yo me caía encima de la loca porque allá llueve como aquí, así lluvia y necesitamos que cruzar. Y hay inmensa roca que uno no puede ni siquiera cruzar, más encima embarazada. Y el río era hasta ahí, a mí me llegara agua hasta allá. Y a mí que Sí. Sí, en los ríos, en las montañas, hay que pasar montañas, lomas, que son con bastante lodo. Y si no tienes cuidado, te puedes caer de una de esas montañas, pierdes tu vida. Es desesperante. Sí, yo estaba embarazada de 8 meses, sí. Me faltaba un mes ya. Y cuando ya llegué a Panamá, el bebé ya estaba bajando, ya por subir hasta arriba y bajar. Era muy difícil y también cruzar los ríos de Panamá, son muchas. Llega un momento donde ya te quedas sin alimentos, sin medicamentos y es más desesperante todavía. Hay personas que se desmayan, hay personas que ayudan, como hay personas que las dejan botadas, las personas se mueren de hambre o las personas mayores le dan un infarto, mueren deshidratadas. A él le llegó a arrastrar el río porque el agua estaba terrible, los ríos. máxima lloviendo. Había violaciones, terriblemente violaban a niñas chicas ahí frente de los papás. Llega un momento donde cae la desesperación, que la salvación es individual. ¿Sí me entiendes? La salvación se vuelve individual, nadie está por nadie, por el desespero de tú salir de la selva. A él lo putaron con la pistola para pasar a todo el dinero. Decía, pasa todos los dólares. Yo estaba ahí gritando y ellos apuntaban a mi hijo. No, mira, decía $100 cada persona. Sí, $100. Más encima yo estaba gritando ahí y pedía plata a las demás personas. Decía, si tú no das plata,
disparamos al niño. Y yo decía, saca la plata, los demás grupos que teníamos. Era como 50 familias teníamos. El miedo que cuando juntaron a mi hijo, ahí me dio la más miedo de que da un papá o una mamá. Son muchos los que entran a la selva, pero son pocos los que salen de la selva. Muchos no tienen esa dicha de llegar con vida. No, nunca vivió en Costa Rica, pero la ayuda que me da ahora estoy muy agradecida. Sí, muy agradecida, sí. Más encima a mi hija es tica y gracias a este país ella pudo nacer aquí mismo. Yo llegué todo maltratado, pero estoy con vida, gracias a Dios.